Claro, la nueva Ley General de Víctimas, fundamental en el sistema de justicia penal acusatorio, claro que funciona y funciona por una simple y sencilla razón. Rescata el rol de la víctima como sujeto del procedimiento penal muchos años olvidada, muchos años aparte. Todos los operadores nos enfocábamos en el imputado, en armar un expediente para consignar un caso, y a la víctima la dejábamos de lado. No había reparación del daño, no había sustento en derechos humanos, debido proceso, legitimidad en la actuación. Y hoy, desde el policía, cuando es primer respondiente, empieza por la ley de víctimas, empieza a atenderla, empieza a procurarla, y en el proceso se sigue un debido proceso con respeto fundamental a los derechos humanos de la víctima. Creo yo que es un parteaguas, y en este marco del sistema penal acusatorio, la Ley General de Víctimas es una normatividad que no podía faltar para avanzar el andamiaje jurídico de este nuevo proceso. Ante la pregunta de si funcionará o no la nueva Ley General de Víctimas, hay que atender una cuestión fundamental. La legislación por sí sola no funciona. Se requiere de actores comprometidos para hacerla funcionar, para poder calibrar sus alcances y para fortalecer todas aquellas disposiciones que tiene marcadas y que obviamente podemos llevar a cabo día con día, pero obviamente atendiendo siempre a los ámbitos institucionales que nos ocupen. Tendremos que pensar que antes de la consagración de esta ley no había un cuerpo normativo que se refiera a las víctimas, a sus derechos y sus principios de manera tan detallada. Tampoco podía una víctima solicitar la reparación del daño si es que su agresor, por ejemplo, había fallecido, no podía ser ubicado o no tenía con qué solventar esta reparación del daño. Hoy con la legislación todo esto es posible, es decir, sin una sentencia condenatoria, una persona que ha sido víctima de un ilícito puede solicitar una reparación, y esta reparación es integral. Creo, en pocas palabras, que la legislación es un gran paso dentro del desarrollo dogmático, operativo y jurídico de México. Pero no obstante, como toda ley, no hace magia, depende de sus operadores y depende de la infraestructura y el sistema que se le dé a la misma. Por ejemplo, la SEAP, que es una de las entidades encargadas de su aplicación, no tiene representación hasta la fecha en todas las delegaciones, solamente en 15, entonces en eso tenemos que trabajar, pero no solamente es tarea de la SEAP, sino también de los jueces, de los ministerios públicos e incluso también de los académicos. Sí va a funcionar, sí van a funcionar las reformas a la Ley General de Víctimas que se efectuaron en enero pasado, siempre y cuando se tenga una visión amplia acerca del significado de las propias reformas y los operadores jurídicos estén muy relacionados con las propias víctimas. Porque la reforma no nada más son un conjunto de normas que buscan la transformación de la institución, sino buscan una institución operativa que atienda efectivamente a las víctimas. Y esto exige no nada más un órgano menos obeso, más dirigido a la operación, sino exige personal con sensibilidad, profesionalizado, que su voluntad se transmita realmente a la atención a las víctimas. Tenemos hoy una normatividad que va a permitir una atención afectiva a las víctimas.